10 de enero de este año, en una marisquería de Madrid, Koldo García se reúne con su antiguo jefe, José Luis Ábalos. El auto apunta a que querría convencer al exministro de Transportes para que frenara la reclamación del gobierno balear de 2,6 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión por venderles mascarillas defectuosas en los primeros meses de la pandemia. Solo un día antes de eso, el dueño de esta compañía y presunto cabecilla de la trama, Juan Carlos Cueto, habría hablado por teléfono con Koldo. Según el magistrado Ismael Moreno, comentaron la opción de que un tercero actuara de intermediario con el Ejecutivo balear. Por esto, el auto concluye que Ábalos sería uno de los intermediarios. Es la primera vez que su nombre aparece en un informe desde que estalló este caso, aunque de momento ni él ni Jacobo Pombo figuran como investigados. Sí lo están otros 7, entre ellos el propio Koldo, por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias. El auto también cita una conversación telefónica que apunta a un posible encuentro de Koldo con Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, y con un tal Alberto. El motivo sería el mismo que el de la reunión con Ábalos, conseguir el silencio administrativo de Baleares, ahora gobernada por el PP, para que no saliera adelante esa reclamación a la empresa de Cueto. El Supremo asegura que los hechos que se están investigando en la causa de Tsunami Democratic son terrorismo. Los magistrados consideran que con el actual Código Penal no es necesario que haya una organización terrorista detrás y señalan que el terrorismo callejero es el que practican los que utilizan la violencia para provocar alarma o pánico y que eso fue lo que hizo Tsunami Democratic en sus protestas en el aeropuerto del Prat en Barcelona, causar un grave desasosiego a la población. También menciona el Supremo las graves lesiones a policías. Además, en su auto critican a los políticos y medios de comunicación que afirmaron que solo hay terrorismo de ETA o yihadista. Sobre Carles Puigdemont, los jueces aseguran que hay indicios de su participación, que estaba informado de la creación del grupo para subvertir el orden constitucional y hablan de autoría intelectual. El Supremo solo investigará al expresidente de la Generalitat y al diputado catalán Rubén Wagensberg de Esquerra. Y la Audiencia Nacional se queda con los otros investigados, entre ellos la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira. Los agricultores catalanes y la Generalitat finalmente han llegado a un acuerdo tras la reunión de esta tarde del sector con el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort. Entre otras medidas, se ha pactado cambiar el nombre del departamento, reorganizar la Agencia Catalana del Agua y una ayuda de 200 euros por hectáreas a las zonas de regadío donde no se han podido regar. Los agricultores, por su parte, se han comprometido a desconvocar las movilizaciones y los bloqueos de autopistas como máximo a las 12 de esta noche. Pradilla de Ebro van a seguir sin campo de fútbol unos días. Les separa solo un pequeño camino del río Ebro, que supera ya los 7 metros de altura. Por ello, Aragón ha pedido el apoyo de la UME. Estábamos un poquito asustados. No demasiado. No demasiado, matiza Águeda, porque los vecinos de la zona están habituados a este tipo de situaciones. Los avecina que ya se ha visto en muchas ocasiones retirando agua de su puerta en lugar de polvo. Porque he tenido el agua ya aquí en la acera mismo, entonces falta mucho para eso. Para ella, sin embargo, es la primera vez que ven cómo el río es capaz de anegar hectáreas de cultivo, no solo en Pradilla, también en Novillas. Campos anegados, pero no daños que serían los que podían preocupar sobre infraestructuras más críticas, tipo motas de contención, que son las que defienden las poblaciones. Se espera que el pico de la crecida llegue mañana a Zaragoza capital y aquí, en Castejón, Navarra, pues crecidico. Sí. Aún así, el nivel del agua empieza a bajar. Pues está alto, pero por lo que yo vi ayer en la televisión iba mucho más alto. Y eso ha permitido que el municipio pase del nivel de alerta a prealerta. Y la Junta de Castilla y León ha declarado bien de interés cultural esta pirámide de los italianos en el puerto de Escudo, en Burgos. El franquismo ordenó construir este monumento para homenajear a los soldados italianos enviados a la guerra civil por la dictadura fascista de Mussolini. Dice el gobierno regional de PP y Vox que este mausoleo posee un valor estético que hay que preservar. La oposición ya ha rechazado la decisión. Israel ha bombardeado un reparto de comida y ha matado a más de 100 personas en Gaza, según las autoridades palestinas. Hay también muchos heridos. Todos se habían aglomerado alrededor de camiones con ayuda humanitaria.
Esta masacre es ya una de las peores de la ofensiva israelí. Hamás acusa al ejército hebreo de disparar contra una multitud. La organización palestina advierte de que esta matanza pone en riesgo las negociaciones para un alto el fuego. El ejército israelí ha confirmado que sus soldados dispararon contra una multitud que se congregaba para recoger alimentos. Esto ha ocurrido en Gaza. Dice la versión del ejército de Israel que asaltaron camiones de ayuda muy cerca de donde estaban los tanques de los soldados y que por eso los soldados habrían disparado porque se sintieron en peligro, que corrían en riesgo sus vidas. Esta, como decimos, es la versión del ejército de Israel, que habla solo de heridos, mientras que las autoridades gazatíes hablan de más de 100 muertos y 200 heridos. Esto ocurre en un momento en el que la población gazatí se encuentra amenazada, no solo por los ataques, sino también por una hambruna masiva, y se están reportando ya los primeros casos de muertes de niños por desnutrición. 7 niños palestinos se han muerto de hambre en el norte de Gaza. En los hospitales asediados por Israel, poco pueden hacer por ellos. Las colas del hambre en la franja están llenas de niños. 155.000 mujeres embarazadas y lactantes no tienen acceso a comida. El Consejo de Seguridad de la ONU está informado de que más de 500.000 de palestinos están al borde de la hambruna. Es 1 de cada 4 en Gaza, una proporción de hambrientos nunca vista en el mundo. Dicen las agencias humanitarias que solo podría evitarse con un alto el fuego, hasta ahora vetado por Estados Unidos y para el que todavía no hay acuerdo. Mujeres como Tahrir se lamentan de que no pueden alimentar a sus hijos y se preguntan dónde está la ayuda. Buena parte se encuentran camiones como estos, bloqueados por las autoridades israelíes o por colonos que les impiden entrar en Gaza. Y cuando entra se la queda Hamás, asegura esta portavoz del gobierno de Israel, que culpa a la ONU de no repartirla. Israel sí está permitiendo el lanzamiento de comida desde aviones que salen de Jordania. Algunos paquetes acaban en el agua. La falta de comida está haciendo que se recolecten y vendan hierbas silvestres de escaso valor nutritivo. Y algunos sobreviven a base de cactus. Marwan explica que se lo comen todo, entero, con piel. Antes usaban cactus para separar sus propiedades. Ahora ya no tienen ni tierras ni alimentos. No one can be left behind. The living and the murdered. Nadie debe quedar atrás, ni los vivos ni los asesinados. Es el padre de uno de los rehenes que siguen en manos de Hamás. Los familiares de los secuestrados han iniciado una marcha a pie desde muy cerca de Gaza hasta Jerusalén para exigir al gobierno de Netanyahu que haga todo lo posible para liberarles. Lo hacen cuando se negocia una tregua en cuyo borrador se contempla el intercambio de secuestrados por presos palestinos. Vladimir Putin avisa a la OTAN. Enviar tropas a Ucrania para combatir contra Rusia tendrá consecuencias y serán aún más trágicas que en otros periodos históricos. Tenemos armamento, dice, que podemos usar contra objetivos en territorio occidental. Al amenazarnos, avisa, están aumentando el riesgo de un conflicto nuclear que destruiría a toda la civilización. Califica de disparate las acusaciones de que Rusia tiene la intención de atacar a Europa y a la vez presume de experiencia militar y armamento, como el misil hipersónico Kinzhal, que ya han usado en Ucrania, y anuncia que en breve emplazarán sus misiles intercontinentales Sarmat, conocidos en Occidente como Satán. Ha pedido un minuto de silencio para los soldados rusos caídos en Ucrania, donde promete de nuevo cumplir todos sus objetivos militares. El discurso de Putin ha sido una especie de exposición de su programa electoral de cara a las presidenciales de mediados de marzo. Se enfrenta a otros 3 candidatos no muy conocidos y que tampoco son verdaderos opositores. Sin duda, obtendrá un 5º mandato de 6 años como jefe del Kremlin. En esa clave electoral ha anunciado rebajas fiscales para empresas y ayudas sociales para profesores y para las familias, especialmente las numerosas. Una gran familia, ha dicho el presidente ruso, tiene que ser el objetivo de nuestra sociedad. Una pregunta que aquí la justicia nunca ha respondido. ¿Es un expresidente inmune por las cosas que hizo en el cargo cuando estaba en la Casa Blanca? Pues ahora esa respuesta está en manos del Tribunal Supremo y decidan lo que decidan, Donald Trump ya ha logrado una victoria importantísima, ganar tiempo. Aquí en Washington está imputado por tratar de revertir los resultados de las urnas en 2020, en los días del asalto al Capitolio, y ese juicio debía empezar la semana que viene, pero ahora todo está parado a la espera de la decisión del Supremo, que va a tardar meses, y aquí el calendario es clave porque
que las elecciones son en noviembre y ahora ya no sabemos si el juicio se va a celebrar antes. Y si Trump gana y vuelve a la Casa Blanca, todo puede quedar en suspenso. Ahora mismo el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora y con 3 de sus 9 magistrados nombrados por Donald Trump, tiene en sus manos varias decisiones clave que pueden definir los comicios y el futuro de Donald Trump.